En el siglo XVIII, en las colonias británicas de América, un poderoso movimiento espiritual sacudió los cimientos de la sociedad. Miles de personas lloraban, oraban y se convertían en medio de grandes multitudes. A este movimiento se le llamó el Gran Despertar. Hoy descubriremos cómo comenzó, quiénes lo lideraron y por qué su impacto aún resuena hasta nuestros días. Quédate hasta el final para que descubras cómo la fe inquebrantable y un espíritu hambriento y sediento pueden provocar un impactante mover del espíritu que marque no solo la generación presente, sino hasta las venideras. Bienvenido a tu canal Cuestión Celestial. Primero, ¿qué es el Gran Despertar? El Gran Despertar fue un surgimiento religioso en las colonias británicas americanas entre las décadas de 1720 y 1740. Surgió como una reacción contra la secularización de la sociedad y el formalismo de las iglesias establecidas. Hay que señalar que para aquel entonces el territorio norteamericano aún no era lo que conocemos hoy como Estados Unidos, sino que para esta época era llamado como las colonias británicas americanas, ya que aún no se habían independizado de Gran Bretaña. Esto indica que su soberanía, leyes y sistema de gobierno dependían directamente del Imperio Británico y del rey o la reina de Gran Bretaña. Los colonos, aunque vivían en América, se consideraban súbditos británicos. Tras la muerte de los primeros colonos puritanos, el fervor religioso en América fue decayendo. Las iglesias se volvieron frías, rígidas y dominadas por rituales que no reflejaban el fuego del espíritu entre los creyentes. En Europa, sin embargo, surgían movimientos de renovación como el pietismo en Alemania, que llevaban a una fe más personal y práctica, y el evangelicalismo en Inglaterra, liderado por John Wesley. Cabe señalar que aunque estas corrientes comenzaron en Europa, pronto cruzarían el Atlántico. El pietismo nació entre los luteranos alemanes del siglo XVII. Criticaba el exceso de dogmas y pedía volver a la Biblia y a la vida piadosa. El quietismo, por otro lado, proponía la contemplación silenciosa de Dios, aunque terminó siendo condenado como herejía. Estos movimientos tenían algo en común: buscaban una espiritualidad viva, no meramente ritual. Esto nos indica que aunque algunos métodos no fueron los correctos, sí existía el anhelo por llevar la fe un poco más allá de los fríos y moribundos dogmas. Y ese mismo espíritu preparó el terreno para el Gran Despertar en América. Pero si hablamos del Gran Despertar, no podemos dejar de mencionar a sus figuras más emblemáticas. Uno de los principales protagonistas fue Jonathan Edwards, un brillante teólogo puritano de Massachusetts. Desde joven cuestionaba doctrinas como la predestinación, hasta que experimentó una profunda conversión que marcó su vida. En 1734, sus sermones sobre la justificación solo por la fe encendieron un avivamiento en Northampton. Más de 300 personas se convirtieron en unos meses. Su mensaje más famoso, Pecadores en las manos de un Dios airado, estremeció a multitudes con imágenes vívidas del juicio, pero también con la esperanza de la gracia divina. Edward creía que la verdadera religión no estaba en la razón fría, sino en un amor ardiente hacia Dios. Si Edward fue la mente del avivamiento, George Whitefield fue la voz. Nacido en Inglaterra en 1714, descubrió su fe gracias a la influencia de los hermanos Wesley. Desde muy joven, predicaba con tal pasión que las iglesias no podían contener a las multitudes. Su oratoria era tan poderosa que grandes multitudes de personas podían escucharlo al aire libre sin micrófono. Predicó más de 18,000 sermones a lo largo de su vida, viajando incansablemente entre Inglaterra y las colonias americanas. Whitefield era amado por muchos y odiado por otros. Recibió insultos, amenazas e incluso agresiones físicas, pero nada lo detuvo. Enfermo o débil, siempre encontraba las fuerzas para predicar. Se levantaba a las 4 de la mañana y a veces predicaba más de 10 veces en una sola semana. Su celo evangelístico lo convirtió en una de las figuras más influyentes del cristianismo moderno. El Gran Despertar no solo reavivó la fe en las colonias, también transformó la religión americana. Algunas de las áreas de más impacto del Gran Despertar fueron: democratizó la fe. Cualquiera podía experimentar la conversión, no solo los instruidos. Fortaleció denominaciones como los bautistas y los metodistas, que crecieron masivamente. Rompió con la frialdad de los rituales y puso el énfasis en una experiencia personal con Dios. Además, creó un espíritu de unidad entre diferentes grupos protestantes y sembró valores que influirían en la futura independencia de los Estados Unidos.
El Gran Despertar fue mucho más que un avivamiento religioso, fue un recordatorio de que la fe no puede reducirse a rituales vacíos, sino que debe ser una experiencia viva, transformadora y personal, teniendo en cuenta que un avivamiento espiritual puede no solo remover los cimientos de un determinado grupo de creyentes, sino que puede ser un punto de transformación, tocando desde las vidas más humildes hasta las esferas más altas de poder de nuestra sociedad. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que hoy es necesario un nuevo despertar espiritual? Si quieres saber cómo se formó el Nuevo Testamento, te recomiendo este video, serás grandemente edificado. Deja tu comentario y no te olvides de suscribirte para más historias como esta que marcaron el rumbo del evangelio moderno.